siervo para que suba al altar a traer algo de parte de Dios. Gracias, amantísimo Dios y Padre Celestial. Gracias por tu misericordia, por este hermoso día. Y háblanos a través de tu palabra, Señor, y que lo pongamos por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartirle cómo ministrar o servir según nuestro llamado. Podemos buscar Efesios 4. 4, 11 y 12. Es así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor nos muestra, Él dejó 5 ministerios. Tenemos dones, tenemos talento, pero es necesario que cada uno de nosotros conozcamos cuál es nuestro ministerio para que la iglesia crezca. El pastor no es el único, él es nuestro pastor, es nuestro líder y él nos va a enseñar a cada uno de nosotros cómo ejercitar ese llamado, cómo ejercitar esos dones. Estos versículos nos enseñan sobre los diferentes ministerios que existen en la iglesia. En la obra de Dios, cada creyente tiene un rol y un don específico para edificar y perfeccionar a los santos. Ya sabemos que los santos somos nosotros mismos. Nosotros nos están enseñando, nos están capacitando, nos estamos engordando en la silla, pero tenemos que salir y predicar. Tenemos que poner el ejemplo de que lo que nos están dando poder dárselo a otros. Yo decía en estos días cuando me dieron los 7 boletos para el evento de la dama y los dio el padre. ¿Qué yo hago? Ayer era martes, el lunes en la tarde comencé a chatear a mis vecinas de allá de la barriada. Yo no les dije, te invito, yo les dije, te tengo un boleto para que vayas al evento. Porque si a ver vamos, nosotros le decimos te invito, y ese te invito muchas veces te dice sí, pero no es el propósito simplemente de que la invitemos, sino de que cuando le hagamos esa invitación vaya de la mano de que vamos a hacer que esas mujeres se queden. Yo como yo le decía el domingo a Mabel, cuando yo veo que ellos llegan, yo me pongo contenta, yo me pongo contenta con todos. Y yo le digo, Señor, gracias porque vinieron. El ministerio que cada uno de nosotros tiene es importante. Si no lo conocemos, no lo vamos a poner en órbita. Tenemos que saber cuál es el ministerio. Todos somos evangelistas, porque la palabra nos enseña que el Señor nos capacitó y nos mandó de 2 en 2 a predicar la palabra. Yo me monto en un bus y de repente yo quedo hablando con la gente. Y desde ahí mismo voy, te digo una palabra de parte de Dios. Si no sabemos para qué somos llamados, no vamos a servir como Dios quiere que sirvamos. Romanos 12 dice, búscalo, Romanos 12, 6. Dice así, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En estos días el pastor no hablaba de la fe. No hay fe grande, no hay fe chiquita, hay una sola fe y hay que cuidarla.
La Biblia nos enseña que si tenemos fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza es una semillita chiquitita. Entonces, esa semillita es tan pequeña, pero tenemos que hacer que crezca, pero en nuestras vidas y creyendo que lo que Dios tiene para nosotros es más grande. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. A mí me gusta mucho servir. Yo desde que me convertí fue servir. Sí sé que tengo un ministerio, pero no soy unida al ministerio, sino que al servir, yo soy feliz. El de la enseñanza. Si a mí me ponen a enseñar, yo enseño, pero tampoco es mi ministerio, no es mi fuerte. Y yo les digo algo, yo amo oír al pastor enseñarnos, siempre, desde que él era mi maestro en la escuela de líderes, nos exigía, pero nos exigía para que hiciéramos la obra de Dios como debe de ser. Dice, el de exhortar, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aún cuando hacemos misericordia tenemos que hacerlo con alegría, como dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 12, 28. Dice, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Esa es otra parte. Nosotros en la iglesia necesitamos que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Y para que eso se dé, hay que pedirle al Señor el hablar en lengua. Y también hay que pedirle al Señor que nos dé intérprete para esa lengua. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor nos habla, pero si no tenemos quien nos interprete, no entendemos la voluntad de Dios completamente. Entonces, parte de los ministerios es eso. Tenemos profetas, en la iglesia hay profetas, pero muchas veces no saben quién es el profeta. Entonces, si no le pedimos a Dios que nos muestre y que nos enseñe cómo poder ejercitar ese profeta y esa palabra, la iglesia no va a avanzar. Es fácil que el que está acá arriba traiga una palabra, diga una palabra, pero el que está abajo, o lo que estamos abajo, te lo voy a decir por mí misma. El domingo el pastor estaba aquí dándonos una palabra. Y yo creo que yo andaba por allá ¿dónde ustedes escuchan? Por Mondongo. Cuando yo volví en sí, yo me decía, ¿pero qué está hablando el pastor que yo no le entiendo? Porque mi cuerpo estaba aquí, mas mi espíritu no sé por dónde andaba. Pero no era siendo la esposa de Dios, pero yo andaba con mi pensamiento no sé por dónde. Y yo me he dicho a mí misma, Señor, yo prefiero estar en prueba que estar tranquila. Porque cuando yo estoy en prueba, yo busco más de Dios. Muchos dirán que soy masoquista, no. Porque yo sé que si el Señor me da muchas cosas de lo que yo le pido, yo voy a dar, ¿cómo dice por ahí? Feliz, tranquila. No tengo la necesidad, como quien dice, de buscar al Señor. Pero eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios me exige a mí que yo haga. Dice, el Espíritu Santo ha dado a cada cristiano dones especiales para edificar la iglesia. Si sabes cuál es tu don, ejercítalo. Si no, ora a Dios para que te lo revele. Dios conoce los planes que tiene para ti. Y estos son planes de bien y esperanza. A Pablo se le dio un aguijón. ¿Por qué? Yo sé que está ahí en la iglesia. ¿Por qué, Señor?
A Pablo se le dio un aguijón en su carne. ¿Por qué? Porque Dios usó a Pablo de tantas maneras. Y él decía, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ya decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo he pasado por muchas cosas y los pastores saben muy poco o mucho. Y he tratado de mantenerme. Y para mí, mi familia son todos ustedes. Amén. Amén. Algo que yo no les he dicho a ustedes, que con la muerte de mi mamá, prácticamente perdí mi familia, perdí mis hermanos. Cuando yo abracé a la hermana Gabriela, me acuerdo de mi mamá, y yo le iba a la hermana Lisa, cuídela. El hermano Julio me dio delante de su mamá, y yo me quedé como que en el vacío, me acuerdo de mi mamá. Pero lo más que tenemos nosotros como siervos de Dios es orar uno por otro. No solamente nosotras las intercesoras. A mí a veces me cuesta ir a la pastora porque a mí me mandan pastillas para relajarme por la columna. Y me voy y trato, y no les miento que trato y comienzo a abrir los ojos. Digo, Padre, ya digo, o sea, que los clientes no me están sintiendo. Porque tengo una tarea que tengo que cumplir, no por la pastora y el pastor, sino por Dios. Amén. Porque es el servicio a Él. Se necesitan más intercesores, se necesitan más ministros, tenemos servidores, se necesitan más, pero todos tenemos que pedirle a Dios que nos diga cuál es nuestro ministerio, a qué hemos sido llamados. El primero que todos lo tenemos, es el evangelista, porque todos somos evangelistas, todos tenemos que salir y llevar la palabra y llevar la gran comisión, porque eso fue lo que Jesucristo nos dejó, nos encomendó, ir y predicar el evangelio a todos, a toda criatura. No esperemos que nos pase como el burro de Balaam, que el hombre pensaba que de tanto pegar al pobre burro para que se moviera, no se daba cuenta que el burro estaba evitando que le pasara una desgracia. No esperemos que la piedra hable por nosotros. Ahora mismo hay muchas señales en el mundo y lo único que nos puede hacer que entendamos es la oración y la meditación en la palabra de Dios. Dice aquí, recuerde que el Espíritu Santo te ha otorgado dones y habilidades para servir en el ministerio que Dios te ha encomendado. Tu misión es perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Cristo, cumplir con tu labor. Si sientes el llamado por Dios para el ministerio, entonces es sumamente importante que te capacites para tal labor. Pidámosles al Señor que nos muestre, pidámosles al Señor que nos ayude y ante todo no olvidémonos que estamos en el mundo y vivamos más las cosas espirituales que naturales, porque si seguimos viviendo